tengo el gusto de presentar a alguien que sabe mucho del tema, es expresidente de Parlar, fundador del programa Juntos, trabaja mucho por los pacientes y tiene un doctorado en comunicación. Aparte es influencer de los médicos. Así que, bueno, gracias Carlos por estar con nosotros y nos vas a hablar si ahora llegó el tema a Sudamérica y a Latinoamérica de la telemedicina. ¿Por qué ahora sí y antes no? Carlos. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, César, por esa introducción. Pues dejaste ya la charla toda completa porque trataste todos los temas posibles y yo diría que también planteaste una cantidad importante de preguntas que me imagino que los miembros de la SAR y los que nos están escuchando tienen las mismas preguntas que tú hiciste ahí y que hay que definir. Creo que es muy importante el esfuerzo que están haciendo de parte de la Sociedad Argentina de Reumatología, muy destacable, pionero en América Latina. Pienso hacer este curso de capacitación abordando tantos temas tan interesantes y creo que definitivamente es algo que merece tratar desde todos los aspectos posibles, académicos, científicos, pero también prácticos. Esta charla la llamé, ahora sí, llegó la hora de Telemedicina América Latina y es porque hace unos años en Chile me invitaron a dar esta conferencia y creo que también la di en Rosario, en Argentina, en un congreso de la sociedad antes de ser presidente de Panlar. Y en ese momento, claro que estaba completamente convencido de que ya había llegado la hora de telemedicina en América Latina y hablábamos de que pronto iba a estar disponible para todo el mundo la telemedicina. Lo que nunca nos imaginamos entonces es que iba a suceder una epidemia como una pandemia como la del COVID, que en la práctica ha resultado un acelerador tremendo de todos estos procesos digitales, porque ha puesto a la mayoría de las personas, a los escépticos, a todo el mundo en contacto con la tecnología, con su utilidad, y como ven ustedes el día de hoy, nos ha acercado más en lugar de alejarnos, una de las principales acusaciones que se le hace a la tecnología. De todas maneras, aquí, y conociendo cómo somos los médicos, puse este cuadro que ven ustedes ahí, se llama Ciencia y Caridad, que es de la época de Picasso, cuando era joven, y que muchos expertos dicen que es su mejor cuadro antes de cuando era cubista. Y ustedes ven ahí ciencia, ven el doctor explorando, examinando el pulso del paciente, y ven a la enfermera, la monja con el niño, dándole una taza de té o alguna bebida a la señora, lo que expresaba la caridad. Y quiero decir y ser muy claro que nada de lo que vamos a hablar el día de hoy reemplaza ese contacto, esa relación médico-paciente. Es un complemento y tiene unas indicaciones precisas, que es lo que yo voy a tratar de irles mostrando en la charla. No tengo ningún interés en conflicto para esta conferencia, sin embargo, bueno, doy conferencias para varios tipos de personas, creo que es importante que lo sepan. Mencionabas cómo estamos en penetración en América Latina. Yo tengo esta de estatista de hace un par de años, por supuesto que ha mejorado, pero efectivamente, si vemos a Latinoamérica con 437 millones de habitantes, 67% ahí tenían penetración de Internet. Y estamos incluso un poco por encima de la media mundial. Entonces, cuando uno dice, ¿tenemos capacidad? Mi respuesta inmediata es sí. Pero hay quienes les gusta ver el vaso de agua medio vacío y dicen, bueno, al 67 significa que el 33 no está. Y de ese 67 otro tanto, ¿qué tan buena calidad es o no es? Y hemos visto también con el COVID que todo lo que es educación virtual, las escuelas y todo eso han sufrido mucho, y en cada uno de nuestros países donde hay brechas digitales se ha empezado a notar esa gran diferencia entre los grandes conglomerados de personas donde prácticamente se vive como en el primer mundo, y otra América mucha más profunda, mucha más olvidada, donde hay serias dificultades para tener esta conexión.
Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver cuando comenzó el Internet, la gente decía lo mismo, no va a haber Internet. Y ahora, ¿quién no tiene Internet? Y si ustedes se acuerdan, muchos de los que están seguramente escuchándome somos contemporáneos. Al principio, cuando comenzó el Internet, uno se tenía que esperar 1 hora para que bajara una página, y era un milagro por telefonía conmutada, y hoy en día estamos casi que en tiempo real comunicándonos permanentemente en un mundo que se ha volcado sobre lo digital. Así que hay muchas opciones. Y ven ustedes siempre, en Colombia tenemos una división que es para los servicios públicos en estratos. Una vez un chileno me comentó, pero qué curioso, ustedes los colombianos son el único país que está dividido y acepta estarlo sin molestarse en estratos del 1 al 6. 5 y 6 los que más dinero tienen, 1 y 2 los que menos dinero tienen, y 3 y 4 los que tienen en la mitad, y eso es para pagar los servicios públicos. Crean que una persona que paga estrato 6 quisiera a veces estar en estrato 5 o 4 para pagar menos servicios públicos, y así sucesivamente. En ese trabajo que ustedes ven, que es de Vive Digital del año 2010, la principal barrera que ponía la gente para poder acceder a un computador, 39% es la falta de dinero para hacerlo, 33% que no tenían un computador en casa con un programa que se llama Vive Digital, que es, por supuesto, que llegue en toda Colombia haya un computador para que se pueda acceder a los beneficios del mundo digital. Entonces, sabemos cuáles son, digamos, las dificultades que tenemos. Entonces, yo he dividido la charla en 3 secciones. Como son 2 días, las 3 secciones las voy a dar en los 2 días. El día de hoy voy a hablar un poco de los términos, el contexto, las definiciones y los retos y oportunidades que tenemos en telemedicina, y un poco de cuál es la revolución de las nuevas tecnologías y qué se puede utilizar para lo que estamos haciendo hoy en día. Y mañana voy a centrarme un poco más en la regulación de la telemedicina en los tiempos del COVID y qué deberíamos hacer después de que pase la epidemia. Entonces, siendo así, es importante que estos términos hacen parte de lo que llamamos salud digital y no son iguales. Ustedes ven que la telemedicina se define como cualquier acto médico que está realizado sin contacto físico directo entre el profesional y el paciente. La cibermedicina es la medicina en lo que llamamos el ciberespacio, en la red, y sería la aplicación del Internet y estas redes de comunicación global a casos de medicina y salud pública. Y el concepto de e-salud o salud electrónica es asimilable al de la cibermedicina y se usa preferentemente para hablar del acceso a la información médica por parte de los pacientes. Un poco lo vemos en esta gráfica más definida. De un lado, la medicina clínica tradicional que conocemos, con terapia, diagnóstico y, por supuesto, medicina basada en la evidencia. De otro lado, lo que es la salud pública, con sus aspectos de epidemiología, salud preventiva, salud social, salud médica, educación médica, y lo que llamamos informática médica, que ya había mencionado César en sus diapositivas, donde una parte correspondería a esto de la telemedicina y la otra parte sería relacionado con la cibermedicina o medicina a través de Internet. Es importante saber que hay diferencias entre estos conceptos de telemedicina y cibermedicina, porque no podemos mezclar todas las cosas, lo que ocurre en Internet, ahora veremos una diapositiva, con lo que ocurre en la relación médico-paciente que se establece a través de un programa de telemedicina. Normalmente en estos programas de telemedicina la cobertura es local o regional, a diferencia de la cibermedicina. El área de aplicación es primordialmente clínica. La seguridad es alta porque se trata de precisamente preservar la relación médica-paciente. En cibermedicina es limitada. El intercambio de datos es clínico principalmente y en el otro área es más que todo de información. En telemedicina está el paciente y el médico en su relación. Puede haber un médico con otro médico en otro lugar. En cambio, en la cibermedicina pueden estar muchos actores adicionales. El propósito es manejar individualmente a los pacientes. En cambio, en la cibermedicina hablamos más de prevención y promoción de la salud.
y esta telemedicina sería manejada de alguna forma por un grupo técnico y en el otro estaríamos hablando de proveedores, consumidores, entendido como un mercado mucho más amplio. Los participantes en telemedicina son limitados y están bien definidos. En cambio, en cibermedicina, cuando abrimos el campo para todo el mundo, pueden ser realmente incontrolados. Entonces, ustedes ven en este cuadro que esa relación médico-paciente, de la cual disfrutamos y teníamos y hemos sido garantes durante mucho tiempo, se ha vuelto muchísimo más compleja. Y es algo con que los médicos nos cuesta trabajo. Yo celebro que el Azar hace encuentro con los pacientes, que también hizo un curso de salud digital para los pacientes, a enseñarles a comunicarse con los médicos, pero los médicos también tenemos que tener habilidades de comunicación, porque ahora no solo estamos los médicos y los pacientes en ese ciberespacio, sino que está el público, están otros médicos diferentes, están las conexiones personales y son muchas las interrelaciones que hay y mucho de donde puede llegar fuente de información adecuada o no a nosotros. Y si nosotros no sabemos cómo manejar estos aspectos, pues nos vamos a ver en problemas como ha ocurrido durante un buen tiempo. La Organización Mundial de la Salud separa en 3 áreas grandes. Una, el tema de dar información de salud para los profesionales de salud y consumidores de la misma a través del Internet y las telecomunicaciones. Otro, para utilizar el poder de estas TICs en asuntos de e-comercio y mejorar los servicios públicos de salud, haciendo educación, entrenamiento de trabajadores de la salud, etcétera. Y la última, como una utilización de plataformas de comercio y negocios electrónicos en el manejo del sistema de salud. Cuando se refiere a negocios, son, por ejemplo, historias clínicas y todo este tipo de cosas que tienen que ver con cómo se oferta el servicio de salud a través de la red. Entonces, esa visión, y la mencionaste, César, muy bien, pre-COVID, la llamo yo aquí en esta diapositiva, es muy claro. El uso de las consultas telefónicas y la videoconferencia puede proveer formas efectivas para mejorar el acceso al cuidado reumatológico en áreas rurales. Básicamente siempre se pensó en telemedicina donde no se podía llegar con asistencia, donde no se tenía un buen acceso, donde hay poblaciones que están debilitadas para llegar a esos lugares. Esto permite un cuidado directo por parte de los especialistas y soporte a los médicos tratantes que pueden recibir educación, mentoría, consejos de diagnóstico y manejo. Y esa es la indicación que tradicionalmente se ha dado de la telemedicina y lo que normalmente han hecho los programas, como varios de los que mencionaste, no solo en Argentina, sino en muchos países. Ahora, viene cambiando todo lo de las redes, viene cambiando todo lo de la tecnología, viene surgiendo, y aquí pasa un poco como lo que pasa con el Uber. Las legislaciones van mucho más lento que lo que va la tecnología y vemos que todos los días hay avances y nos estamos viendo cortos para esto. Uno de los pocos documentos que hay oficiales, este que me gusta, que es del Colegio Americano de Médicos, que fija su política sobre salud digital hace unos cuantos años, hace pocos años, y dice estos aspectos que me parece que son claros. Hay que apoyar a la telemedicina como un método de atención en salud que puede mejorar las colaboraciones médico-paciente, mejorar el acceso, reducir los costos cuando se hace un seguimiento longitudinal. No una sola consulta, sino que apropiadamente se va siguiendo el paciente a lo largo del tiempo. Debe haber una relación médico-paciente válida previo a un encuentro de telemedicina, y eso es algo que dicen en todas las normas, que sin embargo en las preguntas y respuestas podemos discutir un poco si esto sería válido para todas las situaciones. Claramente ahora con el COVID hay muchos pacientes que no se conocían con los doctores que han tenido que ser vistos de primera vez por esa razón. Fomentar las actividades de telesalud, evitando no incluir a poblaciones en desventaja económica o aquellos con poca instrucción real o tecnológica. Es un tema de brecha digital. Si hacemos esto para llegar a las poblaciones de menos acceso, ¿cómo es que no las vamos a meter en los programas? Y ahí los que critican la telemedicina tienen toda la razón. No es lo mismo una persona de ese estrato 6 que tiene acceso, tiene banda ancha, tiene de todo, a la persona que menos necesidad tiene y que probablemente es la que más difícil
le va a hacer conectarse a través de una de estas herramientas para tener una consulta. Y ahí tienen que trabajar muchísimo los gobiernos, porque pienso que es una obligación moral en cualquier programa de telemedicina. No comprometer en ninguna forma la privacidad, la seguridad ética y los aspectos legales del ejercicio médico y la atención de los pacientes. De hecho, una consulta de telemedicina es un acto médico exactamente igual, con unas características particulares que cualquier otro acto médico. Lo vamos a ver el día de mañana con más detalle, pero es un acto médico. Y ahí aprovecho para decir, cuando preguntan si se debe cobrar o no, me voy a una anécdota de mi papá cuando estaba yo haciendo el año rural, que me dejó a cargo de unos pacientes y yo no le cobré a una consulta de un niño que vi con fiebre porque me pareció muy fácil la consulta. Tenía una fiebrecita, una virosis, tómese un poco de acetaminofén, no hay ningún problema. Mi papá llega y me pregunta, bueno, hijo, ¿cómo te fue? No, vi tales pacientes y esto no le cobré porque me dio pena. Y me dice, bueno, hijo, te comento una cosa, ¿acaso lo que tú tienes que pensar para decir que alguien tiene algo no es lo mismo que tienes que pensar para decir que no lo tiene? No es el mismo proceso mental. Entonces, si todo el mundo supiera lo que tiene, no tendría que ir donde el médico. Entonces, de ahí, ¿cómo vamos a decir que no va a valer o no va a costar o no va a ser lo mismo si un acto médico se cae de su propio peso? A mí me parece que es una discusión, no discusión. Disminuir las barreras actuales que impiden el uso generalizado de la telemedicina. Hay muchas licencias, reembolsos, dado que debe ser considerado como un encuentro o un acto médico como cualquier otro. Y define varios tipos de encuentros de telemedicina, que es el asincrónico, el sincrónico, cuando se hace monitoreo remoto a los pacientes o cuando se hace por aplicaciones de salud móvil, como también mencionó César en su introducción. Ahora, nosotros pensábamos, y esto es una editorial que escribí un tiempo, que ya están todos los requisitos, estamos hablando hace 5 años, lo único que falta es mejorar algunos aspectos organizativos, humanos y económicos para lograr el despegue definitivo. Todos los actores implicados deberían ser conscientes de su necesidad. Falta solo la voluntad. Entonces, al COVID lo vamos a llamar voluntad, porque mientras no ha habido COVID, la voluntad no ha sido la suficiente para masificar los programas de telemedicina, y yo pienso que en la era post-COVID no podemos desaprovechar lo que se ha avanzado en estos momentos. Dice, la telemedicina es en definitiva tanto una herramienta como un procedimiento. Es una herramienta pues su desarrollo depende del avance tecnológico y nos permite realizar actos médicos, pero también es una nueva manera de desarrollar modos diagnósticos, terapéuticos, de enfocar la relación médico-paciente y de llevar a cabo una eficiente y racional utilización de los recursos. Ojo con esto, es una nueva manera de enfrentar la relación que tiene sus alcances, tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son las oportunidades? Está envejeciendo la población y hay aumento de patologías crónicas y de costos. Los pacientes con enfermedades crónicas, luego hablamos cómo es la atención de ellos cuando requieren que seguir tomando el medicamento, hacer una serie de cosas que se pueden hacer perfectamente por telemedicina. Está habiendo un cambio en los modelos asistenciales con los programas de atención domiciliario. Imaginemos nosotros los reumatólogos que somos tan pocos en el continente y tan pocos en el mundo y no podemos llegar a todas las partes. Somos realmente doctores difíciles de acceso, donde programas de telemedicina podrían mejorar muchísimo las condiciones. Hay mayor conectividad entre los actores, hay redes telemáticas, hay abaratamiento tecnológico tremendo. Muchas de las herramientas hoy en día son de costo cero, algo que no podíamos decir hace varios años, y la tecnología móvil, como dije antes, falta que llegue el Uber de la medicina, y esto, mejor dicho, no sabemos para dónde puede llevarnos, pero de que va a llegar tarde o temprano, si no es que ya existe. No sé el nombre, pero estoy seguro que ya existe. La vida moderna, los tiempos de traslado, los pacientes, los millennials, y de pronto preguntémosle a los reumatólogos más jóvenes, que entre irse 1 hora, hora y media de un lugar a otro, a trasladarse con el doctor y luego esperar un tanto en la consulta antes de que lo atienda para devolverse,
y ven que pueden hacer una consulta agradable por telemedicina y en su tiempo, a su hora, pues yo creo que sí los pone a pensar en ciertas indicaciones. Y por supuesto ha habido resultados positivos. Muchos trabajos basados en la evidencia demuestran que cuando se hace con todos los requisitos que son, la satisfacción del paciente es similar a la que se encuentra cuando se reúnen personalmente. Y la experiencia durante la pandemia pues nos está dejando también muchas enseñanzas con respecto a esto. Tenemos problemas, el reembolso es limitado, la interoperabilidad, integración de los datos es difícil, se filtra, la filtración adecuada de la información también, hay muchos temas de licencias, hay muchos temas de privacidad y regulaciones, y los diseños y interfaces nunca son los mismos. Por ejemplo, en mi hospital, para integrar la historia clínica con un sistema de telemedicina, prácticamente que ha sido imposible por ahora. Pero miren, estas fotos son viejas porque quería decirles que ya llevan muchísimos años haciéndose telemedicina en clínica de diabetes, en dermatología, en radiología, en cirugía a distancia. No es un asunto nuevo, es un asunto que está mejorando todos los días y que nosotros sabemos que existe, pero no nos hemos pensado detener, bueno, ¿y cómo puedo yo utilizar esto adecuadamente en mi práctica? Y muy importante, ¿hacia dónde va el mundo que nos mostró César en los siguientes 10 años? Entonces, eso me lleva a la segunda parte de la charla el día de hoy, que es ¿qué ha pasado con la revolución de estas nuevas tecnologías? Para tener un sistema de telemedicina se requiere esto que ven en la diapositiva. Se requiere un dispositivo de audio y video, se requiere una interfaz de usuario, una pantalla, una oficina, un espacio físico adecuado donde uno esté tranquilo para poder dar, hacer el encuentro médico-paciente. Se requiere documentar, por supuesto, la intervención, como hacemos también normalmente, una adecuada velocidad de internet. Cuando las conexiones no son muy buenas, son difíciles, la experiencia es totalmente contraria a cuando sí se hace una buena conexión. Ustedes todos lo saben aquí, se oye entrecortado, se oye mal, se pierde la conexión. Es bastante desagradable porque además ni siquiera te estás viendo con la persona. Y los requerimientos legales que hay que cumplir de acuerdo a la ley, que como ven se han puesto muchas barreras para el ejercicio, porque también dependen de lo que hemos hecho nosotros los médicos. Ya decías tú que la Federación Médica y otros se oponen rotundamente a que se altere la relación médica-paciente, entendido en cómo se ha venido utilizando durante 4.000 años, cuando no había ninguno de estos aparatos ni ninguna de estas tecnologías. Entonces ahí es donde nos tenemos que poner a pensar. Ahora, en relación si ha llegado la hora, yo hice una de esas preguntitas que hago a veces en Twitter y esta es simplemente como para que ustedes después me digan. Pregunté el domingo, la telemedicina para, entonces eran sobrevivir, explorar, nada, ver como una oportunidad. El 61% dijo que era para ver como una oportunidad, 17% para sobrevivir mientras estábamos con el COVID, 8% no quería nada con eso. Y Daniel Fernández, de la Unidad de Investigación de PANLAR, está haciendo una encuesta que ustedes también tuvieron oportunidad de llenar, que vi que bastantes de Argentina, de Colombia y de otros países han llenado. Hasta ese momento iban 338, donde pregunta si se ha realizado teleconsulta, bien sea una consulta telefónica o una videollamada para atender a los pacientes durante el tiempo de pandemia. Y la gran mayoría, 88.8% de los reumatólogos han utilizado, que contestaron la encuesta de PANLAR, han contestado la telemedicina. Solamente 11.2% no la han contestado. Lo que digo yo, no sabemos todavía si le fue bien o mal, pero al menos la experiencia de enfrentarse a un paciente por esta herramienta es algo nuevo, novedoso, que tenemos que sacar algunas conclusiones. ¿Qué pasó? A ver. Lo moví aquí. Ya. Estás compartiendo. Sí. Ahí está bien. Entonces, fíjense que ya desde hace años existen diferentes sistemas de telemedicina. Ustedes ven para hospitales, un iRobot,
donde el doctor se puede ver en la pantalla de robot y puede hablar e interactuar con el paciente. El doctor está en vivo, como estoy hablando yo, y está preguntándole al paciente haciendo, y hay unos médicos que están explorando y haciendo unas cuestiones un poco como el doctor House. Recuerdan que House nunca revisaba a los pacientes, sino que era tan buena la información que le daban sus médicos que él completaba toda la información que requería para hacer diagnóstico. Y en reumatología les digo, los reumatólogos antes del COVID decían, nosotros somos capaces de hacer el 85% a 90% del diagnóstico de un paciente solo con verlo entrar al consultorio y hacerle unas cuantas preguntas. Somos los mejores clínicos del mundo. Entonces, no sé cuál sea el porcentaje, pero si tú eres un buen clínico, puedes hacer un buen interrogatorio y puedes avanzar muchísimo. Y hay muchísimas aplicaciones como las que ustedes ven ahí. Hay muchísimas aplicaciones como las que ustedes ven ahí. Pero me voy a centrar en las que son gratuitas que tenemos hoy en día, que no teníamos acá. Tenemos el FaceTime, que se puede utilizar, el Skype, los Google Hangouts, el Messenger, hay otro que se llama Signal, y cada uno de estas son herramientas gratuitas de cero costo, que ustedes ven aquí varias cosas que tienen. Si cumplen con criterios de seguridad, si se puede confiar o no. Y ustedes ven, por ejemplo, que el FaceTime es bastante confiable, el Skype también es bastante confiable, igual que los Google Hangouts. Menos confiable sería el Messenger y el que se llama Signal. Y eso es importante porque también, y lo decía César, ¿cuál es la herramienta que tú tienes? Pues si tu teléfono tiene FaceTime y el del paciente también, podrías utilizar eso. Si tienes el Skype y estás más acostumbrado, porque en tecnología hay dos factores que influyen que la persona adopte la tecnología. Uno importante es que sea útil, que sirva, que le vea una necesidad. Yo estoy en la época de pandemia y necesito comunicarme con mis pacientes porque no hay manera de ver consulta y de sobrevivir si no hago eso. Ahora, la segunda es la facilidad de uso. Lo que yo voy a utilizar se adapta a mi consulta, se adapta al lugar donde yo estoy, se adapta a la situación que tengo y yo lo sé utilizar y me siento cómodo con eso. Entonces, cada uno va a escoger cuál es su mejor plataforma de acuerdo a eso. Y fíjense, por ejemplo, hasta Zoom también tiene un Zoom para el cuidado de la salud, de las aplicaciones extendidas que se puede utilizar. Y hay otro de Doximity que también tiene incluso en español y todo, y que son gratuitos, y hay otros que son de pago. Aquí también como las cosas, lo gratis, cuando las cosas son gratis, el producto es uno. Cuando las cosas valen algo, entonces uno tiene que preguntarse por qué. Yo particularmente utilizo Doctoralia porque ya tenía Doctoralia, porque está en español, y Doctoralia abrió un servicio de telemedicina que va incluido en lo que yo pago mensualmente. No me tocó montar absolutamente nada y el sistema es bastante estable y bastante adecuado para lo que estoy haciendo. Y ya yo venía pagando esa suscripción como la de un directorio telefónico para Doctoralia, para no depender de una aplicación gratuita, para poderlo hacer con toda la comodidad del mundo. Entonces eso es lo que les quiero dejar ahí. Piensen cómo se quieren comunicar, qué tan necesario es en su consulta y si hay que hacer la inversión, hágala. Porque no podemos esperar que todo tampoco sea completamente gratis, porque entonces no vamos a estar cómodos y es crucial para que tengamos un buen encuentro con nuestros pacientes. Ahora, las ventajas de los pacientes son la conveniencia, anonimidad, tiene menos costos, y menos costos se refiere, imagínense ustedes, yo vivo aquí en Barranquilla, que está en la costa atlántica, y tengo pacientes que vienen desde Montería a 5 horas de distancia, desde Venezuela, de Maracaibo, o desde Maicao, que también son otras 4 o 5 horas de distancia, y hay unos en la parte mediterránea, cerca del río Magdalena, de lugares como Guamal, por decirle algo, que tienen que agarrar río, tienen que ir por carretera y pueden tardarse 8 horas en llegar a la ciudad. Estas personas de esos estratos bajos hacen todo el esfuerzo para ir a una consulta o particular o tienen alguna de los seguros que pueden ver, y el paciente no puede estar viniendo constantemente a salud. Es un paciente que se beneficia mucho de esto. También los doctores pueden tener horarios flexibles, pueden tener menores costos de implementación, menos burocracia, seguros pagos cuando está establecido en un lugar. Claramente eso, cuando no está establecido, antes ponen
más trabas para que se haga adecuadamente y pueden tener incluso un mayor tiempo con los pacientes si es el caso. Y aquí en la encuesta de Daniel de Panlar, esto me llamó tremendamente la atención. Dice, ha llegado, ¿qué medio empleó para la teleconsulta? Contestaron 296 y la gran mayoría llamada telefónica, 68.6%. Seguida de Skype, 9.3%, y de WhatsApp hubo un 135 personas ahí contestaron. Videollamada por Teams, pero en todo caso lo más frecuente fue llamada telefónica. Y a mí sí me pareció que habiendo tantas herramientas gratuitas donde uno se puede ver y complementar mucho mejor el examen físico, incluso hemos preconizado durante mucho tiempo enseñarle el GALS a los estudiantes, y el GALS es una herramienta que se puede aplicar por telemedicina adecuadamente y al menos nos puede decir bastante del paciente. Entonces, para concluir esta parte y quedar abierto a las preguntas y respuestas, esto lo escribí en El Tiempo, que es el diario de más circulación en Colombia, y es para el público en general, pero se los digo a ustedes como gente pensante. Escribía, la telemedicina ciertamente no es nueva. Donde quiera que haya exceso de pacientes, escasez de profesionales, necesidad de interconsultas o distancias insalvables, alguien ha pensado en esta solución de atención médica. Y esta reflexión, nos educamos, pacientes y médicos, con salas llenas, esperas largas y agendas cerradas para nuevas citas. Aprendimos que el médico bueno es aquel que hay que esperar, que está lleno de pacientes y tiene citas lejanas. Es cultural. Por eso nosotros mismos nos encargamos de poner todas las barreras de seguridad, costos u organización hasta que alguien invente el Uber de las teleconsultas y nos quite el queso o el trabajo. Eso es todo. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carlos. La verdad que me gusta porque en la experiencia de ustedes, ¿qué cantidad de teleconsultas tienen hoy versus la consulta presencial, digamos? Bueno, particularmente, como te decía, esos datos, y tuvimos una reunión de la Asociación Colombiana de Reumatología, donde Daniel dio esta encuesta y la mayoría de los reumatólogos estaban utilizando llamadas. Parte porque trabajan en EPS como las obras sociales que tienen ustedes, y en esa obra social no estaba implementado un programa de telemedicina. Y entonces viene el tema de la regulación y el tema de la facturación. Sí, entonces ese tema de regulación y de facturación ha hecho que lo tengan que hacer desde ahí por llamadas telefónicas, y no todos los hospitales, las directivas han sido abiertas para permitir que se utilicen cosas de terceros. Entonces mañana les voy a hablar un poco lo que hizo el gobierno para facilitar y flexibilizar durante la pandemia el uso de la telemedicina y cómo podemos acceder a estas cosas con unos requisitos muy sencillos y que están al alcance de todo el mundo, que en la Asociación Colombiana de Reumatología no conocían mucho de los doctores. Entonces, eso es importante. Ahora, particularmente te digo, yo no he estado viendo consulta presencial. Yo no voy al hospital desde que comenzó la pandemia, al igual que ustedes. Estamos todavía en cuarentena y ahora extendieron 15 días más en mi ciudad porque no se está comportando muy bien la ciudad. Y escribieron otra encuesta y yo pienso seguir viendo telemedicina hasta que por lo menos estén las cosas más definidas y los protocolos más definidos. Y he estado utilizando todas las herramientas posibles. Doctoralia, una buena cantidad de pacientes, mañana les voy a mostrar los datos personales, otra buena cantidad de pacientes por WhatsApp y por supuesto que pacientes por llamada telefónica, porque hay una buena cantidad de esos estratos 1 o 2 que se ven en mi hospital que no tienen acceso a internet. Ok, acá hay unas preguntas, Carlos, te voy haciendo y vamos contestando. La cobertura legal y el seguro de mala praxis,
si cubre la telemedicina en tu país. Bueno, está, digamos, los dictámenes que hizo el Ministerio de Salud permitiendo que se haga telemedicina, cubriendo los requisitos que pide el Ministerio de Salud, que básicamente es que te inscribas como un proveedor de telemedicina, que esté vinculado a una institución, a un hospital, etcétera, y ellos pasan el nombre. Pero también tú te puedes inscribir individualmente y te preguntan ciertas cosas que tienes y todo, y tienes que demostrar básicamente que eres médico, que estás certificado y que has estado, digamos, viendo consultas durante mucho tiempo y que ahora te tienes que adecuar para ver telemedicina y ya tienes un equipo para hacerlo. Los equipos que antes tenían que ser equipos especiales han permitido estas aplicaciones que se consiguen gratuitamente, las que les mencioné en el cuadro, cualquiera de ellos utilizarlo siempre que se anote, digamos, todos los elementos de la consulta. Y nosotros tenemos en Colombia una medicina que está socializada, llamémoslo, que la mayoría de los pacientes, Colombia tiene un 98% de cobertura de salud, al menos en teoría, pero sí es bastante buena la cobertura de salud. En el hospital, por ejemplo, donde yo trabajo, veo pacientes que son de estrato 1, 2, máximo 3. Esos pacientes de estrato 1 y 2 están cubiertos por un régimen que se llama subsidiado, donde el gobierno da un dinero, es el equivalente un poco de la obra social que ustedes tienen, y esos pacientes tienen acceso a consulta y a todas las cuestiones. Donde más limitaciones tienen es, por ejemplo, en los buses para llegar al hospital, los transportes para llegar a la ciudad, ese tipo de cosas, alimentación, más que en acceder a una consulta como tal. Y en el caso de la telemedicina, esos son los pacientes que mandan del hospital para telemedicina. Muchos tienen internet, muchos tienen WhatsApp, pero una buena cantidad tampoco no tienen esto y hay que hacer telellamada. Ok. Acá hay otra pregunta. Bueno, el seguro de mala praxis acá en Argentina, si no está especificado que no lo cubre, lo tiene que cubrir, digamos. Si no, en la póliza tiene que figurar que no lo cubre. Igualmente tenemos una charla con el abogado, la última charla, que ahí nos podemos sacar todas las dudas. ¿Para quién es la telemedicina y para quiénes no? Ok, a mí me parece que las indicaciones tradicionales, el que tiene que ver con la distancia es fundamental, el que tiene que ver con la dificultad de acceso es fundamental, el que tiene que ver con casos especiales también es fundamental, el que se hacía antes con un doctor que tú le vas diciendo haga esto, esto otro, o dígame esto otro, y te va apoyando de un lugar remoto también es fundamental. Me parece que va a crecer mucho el de personas que deciden consultar por telemedicina, sobre todo con los millennials y los pandemials que están acostumbrados a las pantallas y que les parece cómodo. Un ejecutivo joven quiere verse y quiere preguntar un chequeo general y le parece maravilloso poderse ver contigo, y si ya necesita ir a explorarse algo en particular, lo puede hacer. Y ojo, una cosa, aquí estamos comenzando, porque también tenemos que tener en cuenta, y tú lo mostraste un poco, en la medida que mejoren cosas tecnológicas, se pueden incluir muchas cuestiones. Si un paciente, por ejemplo, los que tienen teléfonos, los que tienen relojes digitales, que tienen datos importantes y se los mandan al doctor, ya es información relevante. Por ejemplo, en el caso de pacientes reumáticos, se pueden llenar los cuestionarios en línea del HAC, del DAS28, los pacientes que están en las asociaciones, que saben cómo llenarlos, te puede dar esa información. Las medidas reportadas por pacientes es un tema grande en reumatología, que los pacientes educados apropiadamente podrían darte esa información. Lo que yo sí recomendaría es que lo que nosotros tenemos un dicho que la gente cree que es soplar y hacer botellas. Soplas y ya salió la botella hecha. Es decir, que esto no tiene una estructura que hacer. Para que yo vea, y le hablo el día de hoy, pero les digo de mi consulta, para poder ver la consulta de telemedicina que me manda el hospital a mi consultorio, primero ha tenido que mandar las historias clínicas anteriores, han tenido que mandar los laboratorios completos, cosa que nunca hicieron en presencial, jamás, porque siempre, por eso es que se me ha caído el cabello, porque siempre le pregunto, señora, ¿usted trajo
la historia antes, no doctor, se me quedó, se me olvidó, y el examen no sé dónde está. Entonces, todos los exámenes te los mandan antes. Mi secretaria tiene que estar llamando el día anterior, agendando la cita, y el día de la cita es todo un trabajo logístico para localizar el paciente, para que al final tú hagas ese encuentro de telemedicina y también hacerlo en un lugar apropiado, porque eso es la otra cosa. Ahí yo he visto videos donde gente en su consultorio, en la calle, en cualquier lugar. No, señor, usted necesita estar cómodo, relajado. En la casa tampoco, a menos que tu casa sea grande y tengas un espacio adecuado para un set completo para hacer teletrabajo y todo bien hecho. Yo creo que ahí es, pero esto requiere concentración y a veces incluso la pantalla cansa más que la vida real. Entonces, es fundamental. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta todo eso y darle seriedad al tema para poderlo hacer adecuadamente. Cuando se hace con seriedad y se cubren esos aspectos, a mí me parece que la satisfacción tanto de los pacientes como de los médicos es bastante alta. Ana Quintero pregunta, ¿cómo compensás la falta de examen físico para definir un diagnóstico? Exacto. Aún Bueno, en un paciente conocido. Sí, en un paciente conocido, bueno, aquí les comentaba que en reumatología decimos con frecuencia cuánto pesa el interrogatorio de un paciente reumático sobre el final de tu diagnóstico. 80%, 70%, 80%, va a depender de la patología, me dirás, pero yo les hago las preguntas esas. Pero en la mayoría de los casos es alrededor de 80% más. Los exámenes de laboratorio también cuánto pesan, que ya los tienes ahí, digamos 5 o 10% más. Y tienes el examen físico, que yo lo que estoy haciendo es el GALS, gait de marcha, A de los brazos, el X de las piernas y la S de la columna, con la ayuda del familiar que está ahí. Por ejemplo, al principio siempre tenga a alguien que le sostenga el celular o que le sostenga, la ayude, porque se tiene que levantar, hacer los movimientos. También recuerda, en el GALS las personas hacen la prensión, hacen la fuerza de puño, hacen muchos datos que te pueden ir presentando. Entonces, yo, ¿qué sugeriría? Que nosotros los reumatólogos nos pusiéramos a pensar, por lo menos a los que nos gusta la tecnología, a ti, a Leandro, a algunos, para hacer algún grupo de este tipo y ver cómo se puede hacer una consulta con esos medios. Creo que con medidas reportadas por pacientes, bien hechas, que tienen que estar pacientes educados, y creo que haciendo un GALS ajustado al entorno virtual se puede minimizar. Por supuesto, para la persona que preguntó, hay casos que sí o sí tienes que ver al paciente, y con este encuentro ético tú tienes que decirle al paciente, perdóneme, pero yo no puedo tomar una conducta en este momento con respecto a su enfermedad porque tengo dudas y tendría que revisarlo. Entonces tienes que ser muy claro y también decirle al hospital, mira, con este paciente, y ponerlo en la historia clínica, le pedí que fuera presencial y quisiera esto, esto, otro, porque sencillamente no puedo tomar una conducta. Ahora, esos casos habrá, pero no son todos, y debo aclarar que yo veo principalmente consulta externa. Podría ser algo diferente en interconsultas de hospitalizados, pero en interconsultas sí he hecho con mis residentes como hacemos siempre. Me llaman, me hablan, presentan el caso y bueno, hago como doctor Causa ahí un poco, ¿no? Bien. Otra colega pregunta, en relación a la consulta presencial, ¿qué valor monetario, si es menor la consulta virtual, o debería ser igual o mayor? Bueno, nosotros digamos, con la legislación transitoria que hizo el Ministerio de Salud, la equipararon a como estaba antes. Una consulta normal y corriente, y eso es, digamos, algo que ha sido benéfico. Sin embargo, ojo, al principio y todavía, muchas de las obras sociales a los doctores les están pagando menos por concepto de telellamada. Menos. Pero las asociaciones médicas se han pronunciado al respecto de que eso no debería ser así, porque como decíamos al principio, es un acto médico que tiene su propio entorno, tiene sus propias dificultades, tiene sus propias ventajas, tiene sus propias limitaciones.
Entonces, eso no debería haber un diferencial y eso es una de las grandes cosas por las cuales no despega la telemedicina, porque si a ti te van a pagar, en algunos casos escuché hasta 40%, 50% menos de lo que te pagan en presencial por el hecho de que no examinaste, entonces nunca vas a fortalecer un servicio de telemedicina. Entonces, te puedo decir que en lo que a mí corresponde está haciendo igual que como estaba haciendo antes, pero por ejemplo ahora no puedo hacer procedimientos, porque los procedimientos están aguantados hasta nueva orden y que haya protocolo para eso. Ok. En lo particular creo que como me cuesta más la telemedicina que tener el paciente presencial, debería salir igual o más. Yo ahí pienso que debería ser igual porque ellos por un lado ahorran, por otro lado. En todo. Sí, porque por ejemplo, y ponte a pensar esto y cualquiera de ustedes que en Argentina, que es un país tan grande también, me imagino que tienen muchos pacientes que llegan a Buenos Aires de las provincias, que van única, exclusivamente a una consulta a provincia, se desplazan, hacen estas cuestiones que podrían hacer telemedicina más fácilmente en conjunto con el doctor del sitio donde están, o segundas opiniones, o teleorientación. Mañana vamos a hablar un poco de esto, y entonces las segundas opiniones claramente tienen una indicación. Entonces, imagínate hoy en día, nada más les pongo acá, que yo pueda tener mi paciente y decirle, bueno, voy a hacer una interconsulta con varios colegas de la sociedad argentina, mexicana, etcétera, para el caso que usted tiene, a ver qué pensamos. Tú con el paciente al frente y haces de una vez la segunda opinión. Es claramente una indicación también que tiene la telemedicina. Entonces, por eso mañana quiero como precisar todos los diferentes segmentos de telemedicina y qué podemos hacer en cada uno de ellos para ver cómo nos ubicamos dentro de la práctica que estamos haciendo nosotros. Ok. Otra colega pregunta si haces consentimiento informado previo a la consulta médica. Exigen que haya consentimiento informado, que el paciente esté informado cómo va a hacer la teleconsulta y qué es lo que va a recibir. Pero yo afortunadamente me los mandan desde el hospital ya con todos los requisitos administrativos completos. O sea, digamos que cuando yo los veo es producto final. Ya, el paciente no tengo que ver con nada administrativo, sino que le mandan el listado a mi secretaria de los pacientes que cumplen los requisitos para hacer telemedicina. Entonces ya va depurado todos esos aspectos administrativos que sé que son importantes en muchas consultas de telemedicina. ¿Ustedes tienen reglamentada la receta digital? Sí. ¿O todavía no? Sí, mañana les voy a mostrar eso. Son 20 definiciones que hizo el Ministerio de Salud, donde está definido qué es el acto médico, qué es la receta digital, etcétera, con respecto a todo lo que tiene que ver con telemedicina. Ok. Muy interesante. Creo que va a ser bastante aplicable en Argentina y ustedes llevan adelantado gran parte del trabajo. Otra pregunta, si es ético hacer una consulta sin examen físico. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo pienso que totalmente es ético. Hablamos de que tú no estás haciendo un examen físico, no es tu consulta. Tú estás haciendo un acto médico. Y el acto médico estás tomando información de diferentes fuentes. Estás tomando información desde el momento que entra el paciente en la forma de caminar. Estás tomando información en el momento que estás haciendo el interrogatorio. Aquí vas a tener que ser un poco más extenso en el interrogatorio. Hay muchos doctores que no hacen interrogatorio adecuado, que todo lo basan en pedir laboratorios. Los jóvenes les ocurre mucho eso. Y entonces, pero uno que está ya un poquito más ducho en esto, bastante bien, que hace la clínica. Entonces tiene que ser más clínico. Interrogar más tiempo te dura con el paciente. Y luego, las limitaciones que tiene de examen físico, ver cómo los puedes cubrir en algún momento con la persona que te pueda ayudar allá o con estas técnicas que te digo. No va a ser perfecto el 100%, pero sí puedes tomar, y aquí voy yo, ¿cuál es tu responsabilidad como doctor? Saber si puedes tomar una decisión o no. Entonces aquí les pongo un ejemplo, es como ver una señora con nódulos de Heberden en una fiesta y la señora te dice,
en argentino, ¿vos qué crees que tengo? Y tú le dices, no, pásese por el consultorio y ahí hablamos para revisarlo bien. No me digas que no sabes que tiene artrosis hace 200 años. Entonces también nosotros tenemos que ser, por favor, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones, tiene momentos en que sí lo puedes hacer y tiene momentos donde definitivamente ese paciente no aplica y tu inteligencia y responsabilidad médica detrás de ese acto médico va a certificar que lo que estás diciendo es totalmente cierto. Acá preguntan si usaron la telemedicina para hacer triage para COVID. Todavía no, que yo, o sea, particularmente no he utilizado. En el hospital están haciendo consultas con algunos especialistas, pero que estén utilizando telemedicina para esto, no. A nosotros nos pasaron una encuesta de quienes querían ver telemedicina y quienes no. Y les quiero decir ahora, por ejemplo, en el hospital teníamos 18 salas de consulta externa y por el tema de ahora que se está en la reapertura, por el tema de espacio y distancia y todo, van a quedar 8 disponibles nada más, 8 consultorios para todas las especialidades. Entonces, también mandaron otra encuesta de quienes quieren seguir haciendo, no todos aceptaron telemedicina. Hay gente que simplemente no se halla, hay gente que dice, por ejemplo, un gastroenterólogo, es que a mí me mandan, si yo no hago una endoscopia o toco el abdomen, no tengo más nada que decir. Entonces, no ha hecho, sino que han buscado otra forma. Que eso sería motivo de otra conferencia, pero ya eso sería demasiado avanzado de cómo se pueden suplir todas esas deficiencias. Sí. Perfecto. Bueno, acá hay comentarios que la consulta telefónica por ahí con los pacientes es más difícil de rastrear y cobrar. Por eso por ahí es mucha la consulta. La consulta, estas consultas telefónicas que se hacen, sí, ya la del hospital también son pacientes que mandaron para telemedicina y que no tienen internet. Entonces ya digamos que ya están facturados. Ya ese paciente viene con orden y viene con orden de atención y todo. En tu consulta normal es mucho más difícil y es también, por ejemplo, vamos, aquí nos puede estar escuchando cualquier persona, pero es cierto. Ustedes nunca les ha faltado en la reunión la persona o el paciente que lo llama a uno. Sí, no sé si ir a la consulta, nada más tengo esto. Y empiezan a hablar con él y son 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Le termina diciendo, vaya a la consulta. Entonces, ahora que estamos en época de telemedicina, yo no doy ninguna consulta telefónica a nadie. Todas llame a telemedicina, ahí está, métase en Doctoralia, pide la cita y con mucho gusto hablo con usted. Tengo mis pacientes que conozco muy bien de toda la vida, que me preguntan 2 o 3 cosas y yo les respondo por audio la cuestión, haz esto, otro, y si no me llaman. Porque eso también es otra cosa. Claro, hay los pacientes de telellamada, de llamada, si tú los conoces bien, si son tus pacientes, y nosotros tenemos esa gran ventaja que hemos crónicos, por Dios, hay pacientes que nos conocemos perfectamente, solo le oímos la voz, cómo está, cómo le fue el día de hoy, qué hizo. Sí, llamo a una paciente, por ejemplo, ayer de Montería, una señora que vive en un lugar que se llama Purísima, que me trae unos diabolines, que son como unos dulcecitos que son deliciosos, y le dije, ¿sabe qué? Tengo pesar de esta consulta con usted, perfecto, que no me pudo traer los diabolines que me encantan tanto. Sí. Y otra paciente me mandó manimotos virtuales, que manimoto es como maní japonés. Entonces yo sí creo que, hombre, es una cosa diferente, pero la relación se puede mantener perfectamente. Las dos últimas, ¿cómo evalúas la satisfacción del paciente en tu consulta online, digamos? Yo pienso que ha ido bastante bien. A mí me parece, yo me he acomodado mucho, pues tal vez porque llevo mucho tiempo trabajando lo digital y creo que me ha acomodado bastante bien, pero te puedo decir una cosa, que en el último mes que estoy dando consultas de telemedicina, pues me han dejado más comentarios positivos en la página de Doctoralia que lo que me habían dejado antes. Bueno, muy bien. Bueno, y la otra es las plataformas, digamos, pagas, si son muy caras,
si crees que conviene usar una gratuita o empezar por una gratuita, después seguir con una paga. ¿Qué referencia tenés o qué investigaciones has tenido en las plataformas para usarla? Yo pienso que aquí, bueno, lo que funcione, uno, cuál es tu práctica, qué es lo que tienes tú y qué tienes a tu acceso inmediatamente. De pronto tenemos el teléfono y aquí tenemos varias cosas que podemos emplear. También el tipo de consulta que tú tienes. Es que todos esos son factores que tú tienes que evaluar y que es lo que les quiero dejar un poco como final el día de hoy para lo que vamos a ver mañana. Yo tengo que evaluar cuál es mi consulta, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cuáles son el tipo de pacientes que yo veo, cuál es, digamos, la población que tengo y cómo me tengo que adaptar a ellos. Y de acuerdo a ello, tengo que tomar las herramientas que estén a mi disposición y que yo también de alguna forma le tengo confianza y ya la sé manejar. Sí, para una vez comenzando y tomándome un poco de confianza en esto, poder seguir al siguiente paso. Y entonces aquí viene con lo que vamos a hablar mañana de las regulaciones y qué puedo hacer. En algunos casos puede hacer verdaderamente telemedicina, en otros casos puede hacer teleorientación y no telemedicina. En otros casos puede hacer una teleconsulta y llamada únicamente. Pero también ahí vas a tener ese criterio médico de saber qué es lo que estás haciendo y saber que tienes que escribir en esa historia clínica, que tiene que tener los mismos elementos de una historia clínica normal. Tienes que colocar paciente que acudió, que vi en teleconsulta, se queja de tal y tal y tal cosa, tiene tal y tal cosa. Sí, lo que pude observar, sí, fue esto, esto, otro, y entonces ahí vas colocando las cosas. También los quiero dejar pensando en sus pacientes, cuántos son de control de medicamentos. Por ejemplo, en la pandemia, muchos pacientes les han dejado de dar los medicamentos porque han perdido los controles y no habían tomado y están activos. ¿Qué tienen que hacer la mayoría de esos